Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signo nos muestras para orar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, considerada como la iglesia madre de todas las iglesias católicas en el mundo. Su nombre completo es Archibasílica del Salvador y de los santos San Juan Bautista y Juan Evangelista. Esta archibasílica es la catedral de la diócesis de Roma y es la más antigua y la de rango más alto entre las 4 basílicas mayores de esta ciudad, incluyendo la famosa Basílica de San Pedro en el Vaticano. Más allá de su antigüedad y hermosura arquitectónica, la Basílica de San Juan Letrán es un símbolo de la unidad de la Iglesia Católica bajo la autoridad del Papa y del triunfo del cristianismo, tras años de persecución por el Imperio Romano. Era el siglo I después de Cristo, y en el vasto Imperio Romano una nueva religión se estaba extendiendo sigilosamente entre la población. Los seguidores de este movimiento eran conocidos como cristianos, y su fe se centraba en un hombre llamado Jesús de Nazaret, al que consideraban el Mesías y el Hijo de Dios. Al principio, los cristianos vivían en las sombras, celebrando reuniones secretas en casas privadas y compartiendo su fe en Jesús. Las enseñanzas de amor, humildad y salvación atrajeron a un número creciente de seguidores, pero también provocaron la desconfianza de las autoridades romanas y los líderes religiosos judíos. La persecución de los cristianos comenzó en serio bajo el reinado del emperador Nerón en el año 64. Un incendio arrasó gran parte de Roma y Nerón, para desviar la atención, culpó a los cristianos. Esta acusación desencadenó una ola de violencia contra los seguidores de Jesús. Muchos fueron arrestados, torturados y ejecutados públicamente en los circos romanos. Algunos fueron quemados vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines del emperador. A pesar de las persecuciones, el cristianismo continuó propagándose. El mensaje de esperanza y redención encontró eco en los corazones de personas de diferentes estratos sociales, incluidos esclavos, soldados y nobles. Los mártires cristianos, aquellos que dieron sus vidas por su fe, se convirtieron en ejemplos de valentía y devoción. La persecución persistió bajo diferentes emperadores, como Domiciano, Trajano y Diocleciano. Durante el reinado de Diocleciano se emitió un edicto en el año 303 que buscaba eliminar completamente el cristianismo. Diocleciano ordenó confiscar las escrituras, prohibir las reuniones cristianas, demoler las propiedades relacionadas con su culto y exterminar a los cristianos con torturas inimaginables. Antes de su abdicación, Diocleciano implementa un sistema de gobierno tetrárquico en el que el imperio estaría gobernado por 4 emperadores. Este periodo de gobierno trajo consigo grandes tensiones y rivalidades por el poder. Constantino el Grande, quien marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo, era el emperador en Occidente y enfrentó a su rival Magencio en la batalla del Puente Milvio.
Antes de la batalla, Constantino tuvo una visión en la que vio un símbolo cristiano en el cielo y escuchó la frase: «En este signo vencerás». Tomando esto como una señal divina, Constantino ordenó que se pintara el crismón, la XP, las primeras letras de Cristo en griego que vemos hoy en día plasmadas en las iglesias. Constantino hizo plasmar estas letras en los escudos de sus soldados y en sus estandartes. La victoria en el puente Milvio fue un evento decisivo en la conversión de Constantino al cristianismo, quien en el año 313 emitió el Edicto de Milán, que otorgaba libertad religiosa a los cristianos en el Imperio Romano y allanó el camino para que el cristianismo se convirtiera en una religión respetada y apoyada por el imperio. Los cristianos celebraron su resiliencia y la victoria de su fe sobre la persecución, y la iglesia continuó creciendo en influencia y tamaño. En el sitio donde San Juan Bautista bautizó a Jesús, por orden del emperador Constantino y bajo la dirección de los papas Melquíades y Silvestre I, se construyó la Basílica de San Juan Letrán, la primera iglesia pública en Roma después de que el cristianismo fuera legalizado. Esta basílica se convirtió en un símbolo de la victoria del cristianismo sobre la persecución del Imperio Romano. Desde entonces ha desempeñado un papel fundamental en la vida religiosa de la Iglesia Católica, siendo la sede del Papa y un símbolo de la continuidad de la fe a lo largo de los siglos. Es en esta iglesia donde el Papa celebra la misa en las festividades más importantes, como la misa crismal en la Semana Santa, que simboliza la unidad de la Iglesia Católica bajo la autoridad del Papa. El Papa es el líder espiritual de la Iglesia Católica y su conexión con esta basílica refuerza su posición como sucesor de San Pedro y líder de la Iglesia Universal. La basílica también representa la continuidad histórica de la Iglesia a lo largo de los siglos, a pesar de las persecuciones y desafíos que enfrentó y continúa enfrentando. Vamos a abordar los siguientes 3 puntos en nuestra reflexión. Primero, eres parte de la Iglesia Universal. Segundo, eres parte de la parroquia de tu barrio. Tercero, eres parte de la iglesia doméstica. Primero, eres parte de la Iglesia Universal. Alguna vez escuché la siguiente frase: un poco de fe nos aleja de la Iglesia Católica, mucha más fe nos regresa a ella. Y es totalmente cierta. La palabra católica significa universal. Formar parte de la Iglesia Universal significa tener un vínculo directo con su fundador Jesucristo, quien le indicó a San Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La sucesión apostólica es un elemento central de la identidad y autoridad transmitida de manera ininterrumpida desde el apóstol Pedro, el primer papa, hasta nuestro Papa Francisco, siendo el Papa 266 en esta sucesión apostólica. En nuestra Iglesia Universal cada día Dios congrega a su pueblo sin cesar, para que ofrezca en su honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y es que la Sagrada Eucaristía instituida por Jesús en la Última Cena se celebra ininterrumpidamente cada segundo del día en todo el mundo. Así es, mientras tú duermes se están celebrando Eucaristías en otros países y continentes. Hagan esto en conmemoración mía, dijo Jesús a sus apóstoles, al invitarles a comer de su cuerpo y a beber de su sangre. Y esa misma invitación la aceptamos nosotros al unirnos a Él a través de la Sagrada Comunión. En la Iglesia Universal, la liturgia de la palabra, es decir, las lecturas que se realizan en cada misa sobre el Evangelio, son las mismas en todo el mundo. Es maravilloso saber que este mismo Evangelio que acabas de escuchar está siendo leído y escuchado en todo el planeta, manteniendo la unidad y consistencia litúrgica. Los sacramentos son considerados un tesoro espiritual en la Iglesia Universal. Son canales de la gracia divina que fortalecen la fe, perdonan el pecado, unen a los creyentes con Dios y con la comunidad de fe y marcan momentos significativos en la vida espiritual de una persona. En la Iglesia Universal,
no solo estamos unidos a la comunidad terrenal conocida como la Iglesia militante, sino también a la Iglesia triunfante, que se refiere a la comunidad de santos y almas justas que han fallecido y están en la presencia de Dios en el cielo. La idea de la comunión de los santos que mencionamos en el credo es que a pesar de estar en diferentes estados, terrenal o celestial, todos los creyentes están unidos en Cristo y forman una sola iglesia. Esta unidad trasciende el tiempo y el espacio. Los miembros de la iglesia militante pueden pedir la intercesión de los santos de la iglesia triunfante y se cree que los santos oran por los fieles en la tierra. Esta comunión entre los vivos y los difuntos refuerza el sentido de comunidad de la iglesia y la creencia en que la oración y la intercesión puede trascender la vida terrenal. Cada palabra dirigida por Jesús a sus apóstoles es eterna y dirigida también a nosotros. Dice la Sagrada Escritura que estando Jesús en la cruz, cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Y después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». ¿Qué regalo invaluable ha dejado Jesús a su Iglesia universal? El regalo de una madre, el regalo de su propia madre. Dice en Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22, «Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Segundo, eres parte de la parroquia de tu barrio. En el Evangelio de hoy se dice que Jesús encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». A diferencia de los cristianos de los primeros siglos, hoy no tenemos que escondernos para celebrar nuestra fe. Hoy no estamos perseguidos ni maltratados. Por el contrario, hoy tenemos fácil acceso a los templos católicos para compartir la palabra y la celebración sublime de la Eucaristía Universal. Sin embargo, si Jesús entrara a alguno de nuestros templos, ¿estaría complacido por ver la devoción de sus fieles o sentiría de nuevo enojo por el celo de la casa de Dios? La Iglesia Universal la conformamos todos y en cada parroquia tenemos la posibilidad de congregarnos para participar del gran banquete, uniéndonos a la cabeza de la Iglesia que es Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo y como lo indica San Pablo en la primera carta a los Corintios, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro con su función particular. Pensemos, como miembros del cuerpo, ¿cuál es nuestro aporte? ¿Qué estamos haciendo como contribución a la Iglesia Universal desde nuestra parroquia? Y tercero, eres parte de la Iglesia doméstica. En nuestro hogar también contribuimos a la Iglesia Universal. La Iglesia doméstica, constituida por la familia, fue reconocida por el Concilio Vaticano II por su papel fundamental como comunidad de fe, donde se practica la oración, la educación religiosa y viven los valores cristianos. Los padres son considerados los ministros de esta iglesia en el hogar y tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos en la fe. La iglesia doméstica fomenta la vida de la oración en el hogar, incluyendo la oración en familia, la lectura de la Biblia y la participación de las prácticas religiosas como la misa dominical. Como iglesia doméstica, en cada familia debería existir un lugar especial para la oración en familia, y esta oración en familia debería convertirse en un hábito diario. En Mateo 18, del 19 al 20, Jesús dice: «Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos».
El poder de la oración en familia ha sido confirmado por estudios científicos centrados en la relación entre la religión y la psicología, donde se concluye que las familias que rezan juntas son más unidas, más felices y viven mejor. Oración. Amado Padre, gracias por darnos a tu Hijo y a través de él dejarnos el tesoro maravilloso de la Iglesia Universal. Hoy elevamos nuestras plegarias para que se unan a las plegarias de todas las personas alrededor del mundo que están escuchando o escucharán tu palabra en este día. Permítenos, Señor, conocer más de ti y de la Iglesia, para que nuestra participación en ella no sea por tradición, sino por convicción y amor. Danos tu gracia para que podamos valorar los regalos que nos brinda la Iglesia Católica, la Iglesia Universal fundada por Cristo, y en la cual, como Iglesia doméstica, desde el seno de nuestra familia consolidamos a partir de nuestro ministerio como padres, esposos, hijos y hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Tú que estás escuchando este evangelio, compártelo con tu familia o escúchalo con ella, y de esta forma estarás estableciendo cimientos firmes en la iglesia doméstica que forma parte de la gran Iglesia Universal. Dios te bendiga.